vamos a recordar ese contenido que es el que partimos el segundo semestre. ¿Dónde nacía la democracia? ¿Se acuerda alguien o no? ¿Alguien de los que están acá se acuerdan de dónde venía? ¿Cuál era el origen? ¿Era antigua? ¿Era nueva? ¿No se acuerdan? Origen de qué? De la democracia. ¿De dónde venía? Sí, de eso estamos hablando. ¿De dónde surge la democracia? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Se acuerdan o no? Bien, Ariel. Sí, efectivamente. En Grecia. Los griegos, como todo en la vida, ¿no es cierto? Ellos se dieron cuenta que los hombres podían tomar decisiones por sí mismos, que no era necesario que solamente uno pudiese gobernar. Frente a eso surgió la democracia. Pero el principio fundamental de la democracia griega era que, ¿no es cierto?, introducía el principio de igualdad. Toda democracia significa que hay una igualdad ante la ley, la isonomía. Estaba la isocracia, ¿no es cierto?, que era la posibilidad de que todos pudieran hablar y la seguridad que todos pudieran participar. Eso era como lo radical de diferente respecto a una tiranía y respecto a, ¿no es cierto?, a una monarquía. Entonces la democracia, el concepto que inserta ya desde Grecia es el de igualdad ante la ley. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, también a través de unos videos la democracia cuando era directa, como era en Suiza, por ejemplo, que las personas tenían una participación mucho más activa en la toma de decisiones, en el postulado, por ejemplo, de legislaciones o en el rechazo de ciertas leyes que a ellos les parecieran incorrectas dictaminadas por el Congreso. En cambio, existía otro tipo de democracia, que era la indirecta, ¿no es cierto?, donde se apreciaba esta relación entre igualdad de los ciudadanos, porque todos tenían derecho a voto. Nosotros elegíamos ciertos representantes y esos representantes legislaban por uno. También uno elegía, ¿no es cierto?, alcalde y diferentes como figuras políticas que organizan, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la representatividad ciudadana. Esa es como la distinción. Entonces, sigamos. Decíamos que para hablar de una democracia y distinguirla de una tiranía, ¿no es cierto?, o de un sistema que sea más bien con rasgos totalitarios, decíamos que tiene que primar el derecho, es decir, la gente tiene que respetar la ley, todas las leyes que existen en un país. Esa es la primacía del Estado de Derecho. Tiene que existir el sufragio universal. Yo no puedo decir, no, estos campesinos no van a votar porque son ignorantes. No, todos tienen derecho a votar. Tiene que estar dada, ¿no es cierto?, las garantías de las libertades negativas, que la gente se pueda expresar como quiera, que se asocie. Cuando decimos libertad de asociación, es que se junte usted con quien quiera y que no se lo prohíba el Estado a través de ley o como sea. Y de conciencia o de pensamiento también. Es decir, que yo no le puedo decir a usted cómo pensar. En democracia todos pueden pensar de determinada forma, ¿no es cierto?, siempre y cuando esos actos no lo lleven a usted a cometer ilícito o faltar a las leyes. Tiene que haber información alternativa, no puede haber, por ejemplo, medios de prensa capturados. ¿Qué quiere decir esto? Que no se permita, por ejemplo, la libertad de prensa o la libertad de expresión respecto a personas que opinan diferente. Porque eso ya es una característica, lo vimos del totalitarismo. No hay libertad de prensa, solamente está lo que dictamina el régimen. Que lo vimos en la película también, 1984.
Y lo otro que es importante, que tiene que haber respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se sancionan a los países que transgreden ciertas normas de la democracia, justamente es porque se investiga y se da cuenta, ¿no es cierto?, a través de informes que están hechos por la ONU, por Human Rights, que ciertos países, si no respetan los derechos humanos, se les ponen sanciones, sanciones económicas, con lo cual, ¿no es cierto?, eso le genera como un problema a los países. Por ejemplo, ahora eso no pasa de manera inmediata, generalmente se da después de años en los cuales, ¿no es cierto?, los países empiezan a funcionar de determinada manera. ¿Preguntas hasta acá? En Grecia y Atenas, sí. ¿No? Por ejemplo, Venezuela, que es un país, ¿no es cierto?, que hay un informe que es categórico respecto de la ONU, que creo que la hizo la misma Bachelet, cómo se han transgredido los derechos humanos, fue sancionada después de 10 años por, ¿no es cierto?, diferentes organismos en los cuales no se les conceden créditos, no se negocia con ellos comercialmente, etcétera. De hecho, para la pandemia, ¿no es cierto?, estaba leyendo una noticia, el presidente Maduro solicitó sacar una plata que tenía en Inglaterra, pero en Venezuela pasa algo súper extraño porque la comunidad internacional, Estados Unidos y me parece que la comunidad europea también, la Unión Europea, reconocen como presidente a Juan Guaidó, oh, no sé si es Juan, pero a Guaidó. Entonces no se la pasaron, no le pasaron la plata porque dijeron que no era el presidente legal. Entonces eso genera como más problemas a los países cuando justamente transgreden ciertas normas básicas y esenciales de la democracia, como es el respeto a los derechos humanos. Pero eso quede claro. Cuando no hay respeto a los derechos humanos, uno empieza a pensar ya que son países que se empiezan a ordenar con rasgos más bien dictatoriales o totalitarios. Ahora, la democracia, si bien parece así como perfecta, porque los seres humanos pueden desarrollar su libertad, hacer lo que gustan, ¿no es cierto?, dentro de ciertos márgenes que están dados por ley, sin embargo, siempre ha recibido críticas desde antiguo. Esta la vimos con Platón hace un rato, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que decía Platón en el siglo IV ya antes de Cristo? Que el problema con la democracia es que las personas que eligen, ¿no es cierto?, muchas veces no tienen el conocimiento a los que están respecto de política para elegir a una persona adecuada. Los que gobiernan muchas veces tampoco son los adecuados porque no tienen ni un conocimiento ni una moral clara para ser un funcionario y un servidor público. Entonces Platón decía, esa gente no ha pasado ningún examen, no ha sido como elegido entre los mejores, puede ser cualquiera, el demagogo, el que en cierta medida convence a través de argumentos sensibleros o populistas. Y finalmente, Platón decía que en democracia no siempre lo que es justo para una mayoría es la real justicia. Después veíamos a este otro señor, Tocqueville, que era como, entre comillas, muy parecida a la crítica, porque Tocqueville era un gran defensor de la democracia. Sin embargo, él decía que también el problema con la mayoría es que podía tomar determinaciones, ¿no es cierto?, que pasaran a llevar derechos de una minoría por un desconocimiento de la política. Entonces, muchas veces la gente elige a través de un voto, ¿no es cierto?, a ciertas personas, pero esas personas que elige no son las más adecuadas y ahí quedan, ¿no es cierto?, los países estancados o con problemas, ¿no es cierto?, porque esa persona que eligieron se vuelve después un tirano y no suelta el poder. Las democracias, para que sean fluidas, siempre tienen que haber cambios como de mandatario, de presidente. Y la idea también es para que se oxigenen, es que también sean de diferentes alas políticas, que uno de izquierda, que uno de derecha, que uno de centro, pero si siempre tienes la misma ala, va a ser siempre lo mismo, y van a ser siempre los mismos errores, sea del lado que sea. Y lo otro que decía este señor Tocqueville es que no es cierto, como la democracia tiene que equilibrar, como es libertad, la libertad y la igualdad dentro del mismo sistema, muchas veces la gente puede querer todo igual, ¿no es cierto?, cede sus libertades y eso hace que se empiece a perder la democracia. Y finalmente, la última crítica, que vieron ustedes hasta un video, hicieron una tarea, era la de Brennan, que este señor es muy actual. Y él decía que la democracia está un poco inflada porque en el fondo no es el mega sistema extraordinario, sino que dice que no es un sistema que se legitime a sí mismo por el hecho de que todos pueden votar.
porque la verdad es que el voto o que las personas puedan votar no significa que uno esté como consensuado con un gobierno y ese gobierno vaya a hacer cosas en beneficio de nosotros porque votamos por él. Al contrario, yo puedo no votar, igual voy a tener que asumir, ¿no es cierto?, lo que el gobierno dictamine. Si me sube los impuestos y yo soy una pequeña empresa, ¿no es cierto?, tal vez me voy a ir al fondo. No voy a poder salir, ¿no es cierto?, si me suben los impuestos. Entonces, eso decía Brennan, no es positivo. Y lo otro que decía él, que la democracia, entre comillas, goza como de un simbolismo así espectacular, porque habla de igualdad, como todos pueden votar, pero él dice que el simbolismo en cierta medida tampoco es como algo tan representativo, porque en el fondo eso no le da poder a las personas. Finalmente el poder siempre lo tienen los políticos. Y lamentablemente lo que él observa en sus descripciones es que gobiernan como a espaldas de las personas. ¿Se entienden las tres críticas? Son parecidas en el fondo. Hay una con cierta sutileza, uno se preocupa más de una cosa, pero son parecidas. ¿Se entiende eso? Sí, ya. Sigamos entonces. Ahora, toda democracia, a pesar de las críticas que le hacen, tiene pilares valóricos. Todo sistema político tiene pilares valóricos. Eso lo vimos, tanto la derecha como la izquierda tienen sus pilares. Decíamos que el de la izquierda es de buscar la igualdad, ¿no es cierto?, y la justicia social, y el de la derecha era la libertad. Ahora, en democracia, el pilar más representativo es el de tolerar. En el fondo, que se dé pluralismo, ¿no es cierto? Y que todas las ideas puedan convivir de manera armónica dentro de un espacio común, que es la sociedad. ¿Cómo tienen que convivir? A través, ¿no es cierto?, de un diálogo que sea racional. Sin embargo, la tolerancia tenía como ciertos límites. Vimos también eso, en lo cual, ¿no es cierto?, la tolerancia implicaba aceptar el pluralismo sin imponer ideas o dogmas ideológicos como formas estrictas y estandarizadas de comportamiento. Yo no le puedo exigir a otro que se comporte de determinada manera porque él puede pensar de diferente manera. Y ahí se venía un tema complicado en la actualidad, ¿no es cierto? Y en general de toda democracia, que es cuando yo busco censurar a otro porque piensa distinto a mí. Usando la tolerancia como bandera se restringe el diálogo racional en pos de un ataque en el cual yo le puedo decir, tú no puedes opinar porque eres racista. Y ya tirándole esa etiqueta a esa persona la anulo, sin escucharla. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante de la tolerancia? Que yo escuche al otro, que yo le dé cabida al discurso del otro, aunque a mí me saque de quicio, aunque a mí me moleste lo que está diciendo, yo tengo que darle esa apertura, porque así como yo la tengo, él también la tiene que tener. Si yo censuro a un otro o le digo, tú no puedes pensar de esa manera, le restringo su libertad de pensamiento o de conciencia. Si yo, por ejemplo, los adoctrinara, que les dijera, no, eso está mal, usted tiene que pensar de esta manera porque de esta manera siempre ha sido la historia, y no les mostrara de diferentes maneras, las diferentes formas de pensamiento, en el fondo no estaría siendo ciudadanos críticos, porque le estaría diciendo, esta es la verdad y no hay otra. Eso también es generar en el fondo formas parceladas de entender las cosas. Y ahí es como el problema cuando uno dice si la tolerancia tiene el límite. Y eso es lo que vimos la clase de ayer. Y lo vimos con este señor que se llamaba Karl Popper, que es un filósofo del 1900 y tanto, que en cierta medida se considera como el padre del positivismo, pero que él se dedicó, ¿no es cierto?, también a ver ciertos aspectos de la política en un texto que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y ahí, ¿no es cierto?, en un acápite súper cortito, habla sobre lo que es la paradoja de la tolerancia. Perdona, ahí dice la intolerancia, pero debe decir la tolerancia. ¿Qué es lo que señalaba Popper? Que la tolerancia llevada al extremo puede destruir la tolerancia. En el fondo es como lo mismo que hablábamos antes, la democracia se destruye a la democracia. Y es justamente está relacionado, está íntimamente relacionado. La democracia permite tanta libertad que en el fondo también se puede destruir a sí mismo. Con la tolerancia pasa un poco igual. Si yo permito que o tolero todo, obviamente se va a ir destruyendo ciertos fundamentos de paz, por ejemplo, de orden,
se van a dar ciertas situaciones en las cuales se polarizan el pensamiento de la ciudadanía, y eso no es como saludable para un país en general, ni para una familia, si uno lo lleva como un espectro más pequeño, ni para un curso, para nada de eso. Ahora, para Popper, a diferencia de lo que muchos dicen, el verdadero intolerante es el que recurre a la violencia como medio de acción sin entrar en un debate racional. Para Popper las ideas pueden estar, pero cuando ya yo esas ideas las llevo a conductas que son violentas, ahí es cuando yo tengo que decir, para, tú eres intolerante. Por ejemplo, cuando yo tengo personas que no van a un debate racional, yo le digo, ya, pero discutamos. Esa persona dice, no, yo no discuto contigo, bla, bla, y me tira un montón de garabatos, yo estoy hablando o estoy viendo a alguien que puede ser intolerante. O, por ejemplo, cuando yo excluyo a alguien de manera a priori, como les decía, a priori significa ante cualquier experiencia. Por ejemplo, cuando lo mismo que les decía recién, cuando yo le tiro una etiqueta a una persona, digo, no, tú eres homofóbico, y no lo dejo exponer su razonamiento, obviamente esa persona la anulo, pues la estoy censurando ya de plano. Y en el fondo también yo estoy cayendo en ser intolerante. O lo mismo con extranjeros. Si en el fondo uno tiene que dejar que las personas piensen como quieran. Si el tema es cuando esa persona que piensa de determinada manera lo lleva a acciones. Ahí yo puedo decir, ya esta persona está traspasando el límite. Y ahí, dice Popper, no son los ciudadanos los que tienen que hacerse cargo de ir a pegarles, de ir a quemarlos, o de ir, ¿no es cierto?, a funarlos por redes sociales. Es las instituciones las que tienen que sancionar a los intolerantes, no los civiles. Ese es un tema. Así que ojo con eso. Por eso les decía recién, pues, cuando uno ve estos enfrentamientos en Estados Unidos, que todavía están con lo del Black Lives Matter, tú ves grupos de gente que es patriota y ves gente que es antifa, eh, anarcocomunista, y se enfrentan en las calles y ahí empieza a quedar la escoba. Y si no está policía, los ciudadanos norteamericanos pueden usar armas, además, entonces ya son como pequeños ápices de lo que podría iniciarse como guerra civil. Entonces la política es bien complicada. Cuando se permite el uso de la violencia, como que se da espacio para que pase cualquier cosa. Y que corra sangre, porque en la historia pasa eso. Decir que la historia es puro arcoíris, no sé, unicornio, es como absurdo. Y en la política menos todavía. Así que hay que tener eso bien claro. Ya, dudas hasta acá. ¿No? Ya. Chiquillos, miren, les voy a dejar esto, les voy a copiar el link, y porque hay un test de tolerancia que lo encontré en una página de educación, para que lo puedan realizar si es que obviamente quieren. Yo no los voy a obligar, porque estoy siendo democrática con ustedes. Se los voy a copiar acá. Ustedes lo copian en su computador y lo empiezan a realizar. Es cortito, son 12 preguntas y usted tiene que marcar la alternativa y al final le decir si pasó el test de la tolerancia o si es más bien intolerante. No les voy a dar mi resultado porque no fue muy halagador, así que ustedes lo realizan. Si alguien no tiene dudas, voy a dejar la clase acá. Es la 1. ¿Alguien tiene dudas?